Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubrey y hoy vamos a adentrarnos en el misterio de los días de Noé y dónde y cuándo ocurrirá literalmente durante la tribulación. En la última enseñanza, cuando hablábamos sobre cuánto durarán los años de la tribulación, en realidad lo mencionamos brevemente. Bueno, hoy vamos a desglosarlo y profundizar para mostrarte exactamente cuándo se entiende esto. Muchas personas se han confundido con todo esto pensando que va a suceder al principio de la tribulación, que estamos en los días de Noé ahora mismo. Bueno, ese no es el caso, porque recuerda, a medida que has seguido y crecido en las revelaciones de estas enseñanzas que se han presentado aquí, ahora has comenzado a entender que Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos, al final, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Mateo, Marcos, Lucas, Marcos, Mateo, hay un arrebatamiento pretribulación con Lucas, uno de mitad de la tribulación con Marcos y el regreso post-tribulación del Señor con Mateo. Esto se revela en sus discursos y en las escrituras. Bueno, recordarán en las enseñanzas anteriores y en la última específicamente que comencé a mostrarles la comprensión del fin de los días, que lo que 2 Corintios capítulo 12 nos está diciendo es que Pablo en su manera de expresarse nos está revelando un misterio sobre el fin de los días. Comenzando en el versículo 2, y recuerden, si no saben, si no menciono en qué capítulo estoy cuando uso este programa, solo miren a la derecha. Así que en 2 Corintios capítulo 12 recordarán que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace más de 14 años. Esto de arriba es la porción antes del jinete del caballo rojo, que incluye al jinete del caballo blanco, y es un período de 50 días que comienza con aquellos que están en Cristo llenos del Espíritu, que serán llevados antes de la tribulación al tercer cielo. Luego tienes 14 años. Hay 7 años de sellos y 7 años de trompetas. Y en el 7º año de los sellos ocurre el arrebatamiento de la gran multitud a mitad de la tribulación. Y ellos van al paraíso antes de que el Señor regrese con sus pies sobre el monte de los olivos para ellos, cuando Pablo dice, he aquí, por tercera vez vengo a vosotros, ya no os traeré cargas. Estamos viendo una toma y un regreso. Eso es pretribulación, mitad de la tribulación y el regreso post-tribulación del Señor. Cuando fuimos a los discursos, vemos estas 3 venidas del Señor. Así que no solo es cierto el pretribulación, mitad de la tribulación y post-tribulación, es decir, una toma de personas, otra toma de personas y luego el regreso del Señor. Lo vimos en el discurso de Lucas, en el capítulo 21, en la venida del Hijo del Hombre en una nube. ¿De acuerdo? Esto es en la palabra literal para en una sola nube. En el discurso de Marcos vemos la venida del Hijo del Hombre, pero es la venida del Hijo del Hombre en, literalmente en, pero son las nubes en plural, porque es otra venida del Señor. Y esta es cuando Él viene hacia el final de los 6 años de los sellos, en ese periodo del 7º año de los sellos. Luego, en Mateo capítulo 24, ahora vemos su regreso final, con los pies sobre el monte de los olivos en Mateo 24, comenzando en el versículo 27, cuando viene como un relámpago de un extremo al otro. Y cuando leemos sobre esto, vemos en el versículo 30 que el Hijo del Hombre viene en las nubes. Ahora, parece que es lo mismo que leemos en el discurso de Marcos, excepto que la palabra en Mateo 24, versículo 30, no es la misma palabra que en Lucas y Marcos. Es la palabra griega 1909, que significa sobre, porque este es el Señor viniendo sobre las nubes con los pies en el monte de los olivos. Y se nos dice claramente que todo esto será en su gloriosa venida, que de hecho será exactamente como en los días de Noé, aquellos tiempos antiguos.
así también, de la misma manera, será la venida del Hijo del Hombre, nuestro Salvador. Bueno, si te diste cuenta en los discursos, si vamos al discurso de Lucas, no se menciona que sea como en los días de Noé. Si vas al discurso de Marcos, no se menciona su venida, ni que sea como en los días de Noé. Esto solo lo encontramos en el discurso de Mateo. Lo otro que encontramos es que esta venida del Señor, esta palabra venida, es una palabra muy especial. Es la palabra griega 3952. Y mira esto, en todos los evangelios, esta palabra para venida solo se encuentra 4 veces, y las 4 se refieren a la venida literal del Señor, cuando sus pies toquen el monte de los olivos, cuando venga como un relámpago de un extremo al otro. Esta no es su venida cerca del principio. Esta no es su venida hacia el final de los sellos. Esta es su venida cuando va a ser visto en las nubes como un relámpago de un extremo al otro, tal como dice Zacarías 14 en el capítulo 14 de Zacarías, el último capítulo de Zacarías, en el versículo 4, cuando viene con los pies sobre el monte de los olivos. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Bueno, será el tiempo del lagar. Él va a consumir a todos sus enemigos. Así que cuando Él venga, habrá un periodo de tiempo que tendrá lugar cuando Él venga con los pies sobre el monte de los olivos, en las nubes como un relámpago de un extremo al otro. Y se nos dice que en esta venida, que aquí está, la misma que en Mateo 24, versículo 37, será un día y una hora que nadie conoce y que será como en los días de Noé en su venida. Bueno, ¿cuál es este periodo de tiempo cuando el Señor viene con su vestidura teñida en sangre? El pisoteo del lagar. Esto es lo que se encuentra en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene en ese momento declarado en Mateo 24, cuando dice en Apocalipsis 19, 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 15. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el Señor regresando al final de la tribulación. ¿Pero es el fin completo? No. Hay un misterio en esto. La iglesia ha enseñado que todo será como en los días de Noé. Noé cuando venga antes de la tribulación, para la pretribulación de todos. Pero la realidad en el Apocalipsis es que cuando entiendes que es Lucas, luego Marcos, luego Mateo, cuando comprendes que no son 7 años, sino un período llamado arriba, que son 50 días, y luego 14 años, entonces ves la verdad de lo que está sucediendo en el Evangelio de Mateo, y te das cuenta de que los días de Noé no están al principio, sino que son literalmente cuando Él viene, no al final de los 14 años, sino al comienzo del 14º y último año. Y te lo voy a demostrar mediante la revelación del entendimiento de los días de Noé. ¿Sabías que el día y la hora que nadie sabe es una referencia literal a la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah? Se le llama el día y la hora que nadie sabe. Y como ejemplo aquí te muestro el año 2026, no porque vaya a ser ese año, sino para mostrarte que la fiesta de las trompetas es un evento de 2 días, porque no saben cuándo van a ver el creciente de la luna nueva. No saben cuándo va a sonar el shofar para esa trompeta final, y esa es la razón por la que se le llama el día y la hora que nadie sabe. Así que sucederá en un año cuando el Señor regrese y ponga sus pies en el monte de los olivos, que será en la verdadera fiesta de las trompetas, en el día y la hora que nadie sabe, porque podría ser el primer día o el segundo, y no saben a qué hora se verá el creciente.
En ese momento comenzarán los días de Noé para ese año final. Déjame probarte que es el año final. Ya has visto que hay un pre, un medio y un post que suman un periodo de más de 50 días, seguido por 14 años. ¿Qué son 14 años sino dos periodos de 7? Dos periodos de 7. Bueno, déjame mostrarte cómo entender esto. En Levítico capítulo 25 nos dice, comenzando en el versículo 3, serán 6 años de sembrar y cosechar, y el séptimo año será un sábado. Así que cada año son 6, y luego el séptimo 6, y luego el séptimo de descanso 6, así que siempre son 7 años. Y en el versículo 8 leemos, y contarás 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, y el tiempo de las 7 semanas de años te será de 49 años. 7 veces 7 años. 6 de siembra, 1 de sábado, 6 de siembra, 1 de sábado. Es un total de 49 años. ¿Y luego qué sucede? Bueno, entonces es tiempo del jubileo. ¿Pero estás listo para esto? ¿Sabes que solo el año 49 de todos esos 7, los 7 por 7, solo el último séptimo año, ese último decimocuarto año, no el decimoquinto, el último decimocuarto año, solo ese año tiene 10 días extra añadidos? ¿Lo sabías? Nos lo dice aquí mismo. Dice en el versículo 9, entonces hará sonar la trompeta del jubileo en el 10º día del séptimo mes. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Señor viene en el día y la hora que nadie sabe, y en el 10º día del séptimo mes. Así que 10 días después, la trompeta suena en el día de la expiación llamado Yom Kippur. Eso significa que cuando el Señor venga en Mateo capítulo 24, descendiendo con sus pies sobre el monte de los olivos, no vendrá al final del 14º año. Vendrá el año anterior, al comienzo del 14º año, y ese año va a durar 1 año y 10 días. ¿Sabes cómo puedo probar esto? Vamos a Génesis capítulos 7 y 8 y veamos cuántos días se nos dieron en los días de Noé. En Génesis 7, versículo 11, dice en la vida de Noé, en el segundo mes, día 17 del mes. Ahora vamos a Génesis 8 para ver cuándo terminó. Y en el versículo 14 dice, segundo mes, día 27 del mes, todo había terminado. ¿Cuánto tiempo es eso? 1 año y 10 días, hermanos y hermanas. Lo adivinaste. El Señor regresará con sus pies sobre el monte de los olivos al final del 13º año para comenzar el 14º año en el día y la hora que nadie sabe, como fue en los días de Noé, y estará aquí destruyendo a los enemigos y luchando contra ellos, y durará 1 año y 10 días. Por eso lo encontramos solo en Mateo 24, en la venida del Hijo del Hombre. Dios te bendiga. Dios bendiga a tus familias. Hablaremos pronto. Adiós por ahora.